Buen día, mi nombre es Fanny Yorbelis Márquez Guanipa, de la sección Saya B, dictada por el docente abogado Jorge Vera. En esta oportunidad les voy a hablar sobre sucesión legítima contra testamento o ad intestatum. En el tema anterior tratamos sobre la sucesión testamentaria. El testamento es un acto personalísimo por el cual una persona llamada testador voluntariamente puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su sucesión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona muere sin testar? O sea, no haya testamento, o cuando habiéndolo dejado no fuera válido, o el heredero testamentario no quisiera o no pudiera aceptar la herencia. Cuando decimos no quisiera, recordemos que el heredero no solo adquiere los bienes y derechos, sino también las obligaciones, donde podemos mencionar las deudas. Y en el caso de que el heredero no pudiera, un ejemplo sería en el caso que el heredero hubiera muerto antes que el testador. Entonces, en los casos anteriormente expuestos, se origina o surge la sucesión legítima, que no es más que la limitación a la libertad del testador, con objeto de proteger los intereses de los parientes más cercanos y cuya violación podía dar origen a la sucesión. Cuando una persona muere, los bienes, derechos, obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. En efecto, de la voluntad del causante, la ley impone el orden sucesorio, preciso cumplimiento del trámite correspondiente. También procede el trámite de sucesión intestada cuando el testamento no es válido, no contiene institución de herederos. El proceso de sucesión intestada se realiza ante el juez o notario del último domicilio del causante. La finalidad en ambos casos mediante un proceso no contencioso. La finalidad de ese proceso es determinar quiénes tienen condiciones para suceder al causante y en mérito a esta verificación declarar a sus herederos. Ahora bien, la sucesión legítima contra el testamento, también llamada herencia contra el testamento, se presenta en aquellas situaciones donde la ley establece algo distinto a la voluntad del testador en cuanto a sus herederos, dando así preferencia a los herederos o descendientes legítimos, aunque esta no sea precisamente la voluntad del testador, será necesariamente por el hecho de existir los descendientes para evitar que estos queden desamparados. La sucesión legítima quedó consagrada en el derecho romano antiguo, en la legislación de los 12 tablas. Fue corregida más tarde por el pretor y también por el derecho imperial. Para terminar con la reglamentación que de ella hizo Justiniano. A continuación explicaré cada uno de los sistemas en el derecho antiguo. En el derecho antiguo se distinguían tres clases de herederos: los herederos suyos o herederos de sí mismos, los agnados y los gentiles. Primero, los heredes sui, o sea, los descendientes que estuvieron bajo su potestad al momento de su muerte, incluyendo aquí a los póstumos, es decir, a los sui nacidos después de la muerte del causante. La mujer del difunto que hubiese entrado a su familia por el conventium in manum, ocupaba el lugar de una hija, y la nuera in manum ocupaba el lugar de la nieta, por lo que la herencia se refiere. Entre los herederos del mismo grado, la división del patrimonio se hacía por cabezas, y en cuanto a los de grado distinto, se repartía primero por estirpe, y dentro de cada estirpe por cabeza. En segundo lugar, cuando no habían herederos suyos, la herencia no se ofrecía a los próximos agnados, excluyendo del más cercano al más remoto.
Si el agnado más próximo no aceptaba la herencia, esta no era ofrecida sucesivamente a los ulterior grado, sino que en tercer lugar se llamaban a la gente. En cuanto a la sucesión legítima en el derecho honorario, en primer lugar a los libertis, que son los suis y los parientes emancipados, que no se encontraban bajo la potestad del pater familia. Con la concurrencia de los emancipados se crea a veces una situación injusta, porque los herederos suis, ya que ellos no poseían patrimonio, porque todo le pertenecía al pater de familia. De esta manera se crea una institución especial llamada colación de bienes, donde el emancipado debía aportar a la sucesión una parte de su patrimonio para compensar al suis. En tercer lugar se llamaban a los cognados. En cuarto lugar, el cónyuge sobreviviente. Tercero, es la reforma del derecho imperial. Se incluía a los cognados, tomando en cuenta el parentesco de sangre. El Senado consultó Tertuliano y Orficiano. Las reformas del derecho imperial desarrollaron más aún los derechos de sucesión de la familia natural. El Senado consultó Tertuliano le dio derecho a la madre en la sucesión de los hijos y el Orfiliano le dio derecho a los hijos a la sucesión de la madre. En cuarto lugar tenemos el derecho Justiniano. Justiniano dio el golpe de gracia a la familia agnática y aseguró el triunfo definitivo del parentesco de sangre. Justiniano estableció 4 órdenes de herederos. Entre ellos tenemos, primero, los descendientes. Segundo, los ascendientes, los hermanos geromanos, que eran de los mismos padres. Los hermanos consanguíneos, que eran del mismo padre. O uterinos, que eran de la misma madre. Por último, los colaterales ordinarios. Para finalizar, les hablaré de la querella inoficiosa testamentaria. La querella consistía en una limitación que tenía la persona para testar, para evitar abusos causados por la decadencia de la antigua moralidad, a diferencia del ius civilis y la bonurum possessio contra tabulas, que representaba una libertad para el testador de nombrar a uno o varios herederos, o desheredar a un heredero o un conjunto de herederos. Sin embargo, a fines de la época de la República, se criticó las decisiones injustificadas del testador para desheredar o preterir a sus hijos, es decir, los desheredaba sin base o fundamentos específicos que pudieran darle razón. Esta es toda mi exposición. Gracias por su atención.